Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día, en esta hora. Padre, te pedimos, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, que uses, Padre, mi vida para poder traer, Padre, tu palabra, trazarla de tal manera que pueda ser grabada en las tablas de nuestros corazones. Que puedas ayudar mi voz, Padre, en esta tarde. Y que tu palabra, Padre, de igual manera pueda salir con denuedo a cada uno de nosotros. Padre, bendice, Padre, a los maestros, aquel que estará impartiendo la clase, Padre, en esta hora. Que seas tú sobre su vida, sobre su corazón, y que seas tú revelando, Padre, tu palabra. Que pueda ser una palabra, Padre, tal vez tan sencilla, pero tan profunda que pueda ser guardada en el corazón de cada niño. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias te damos, y todos decimos amén y amén. ¿Sabes cuánto sabemos que Satanás es? Antes de continuar, si escuchas por ahí, ya hablo por ustedes que nos acompañan, si me escuchar hablar del nombre de Yahweh, tal vez muchos de nosotros estamos más familiarizados con el nombre de Jesús, Jehová en el Antiguo Testamento, o la palabra Dios, ¿verdad? Pero que simplemente tanto Dios como Jehová vienen a ser transliteraciones o nombres transliterados del griego, ¿verdad? O que se nos fueron dados a nosotros. Pero cuando hacemos referencia acerca del nombre de nuestro Creador, que es Dios, que es Yahweh, hacemos, ¿verdad?, referencia a ese nombre que aún está escrito dentro de la palabra, que el nombre verdadero de Él, en el libro de los Evangelios, el nombre que se le fue dado a Yeshua, un nombre que es sobre todo nombre, en el cual tú y yo podemos encontrar salvación en cada uno de nosotros. Pero es que si escuchas hablar acerca del nombre de Yahweh, no es algo diferente, no es algo extraño, sino Yahweh es el nombre correcto dado a nuestro Padre Yahweh, que es nuestro Creador, que tú y yo conocíamos como Dios, como Jehová, pero que realmente fue una transliteración Jehová, ¿verdad? Que vinieron a ser nombres que se nos fueron dados, que aún dice la palabra que en el tiempo del fin esos nombres serían revelados, y que aún poco a poco, ¿verdad?, vamos escuchando más acerca de los nombres restaurados, vamos a llamarle de esta manera, son nombres hebreos, o los nombres originales correctos o hebreos. Es como si tú y yo pudiéramos decir, ¿verdad?, cual sea tu nombre, puede ser Federico, Pedro, Arturo o Gustavo, o donde quiera que tú y yo vayamos, nuestro nombre no cambia, seguirá siendo el mismo donde quiera que tú y yo vayamos. Aunque mi nombre pueda ser Gustavo y esté escrito en mi acta de nacimiento, pero aún como quiera, al mudarme a tal lugar no significa que mi nombre, si estoy acá de esta manera, va a ser Gas, sino que o Pedro, Peter, lo que tú quieras, no cambiará, sino seguirá siendo el mismo nombre, porque así me registraron, así fue establecido de la misma manera. El nombre dado a nuestro amado Mesías, a nuestro Salvador, que es el nombre de Yeshua, aún el nombre de nuestro Padre Yahweh, que son nombres hebreos, donde quiera que tú y yo estemos, dice que sería su nombre memorial donde quiera que tú y yo estemos. O sea, su nombre no cambia, su nombre sigue siendo el mismo, tanto allá como acá, donde quiera que tú y yo habitemos, así, tanto como su palabra, sus mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? No tiene ningún cambio, no debe de sufrir ningún cambio, ¿verdad? Que es algo más si tú y yo empezamos a indagar. Pero ¿cuántos sabemos, y deja entrar en lo que es la palabra, pero ¿cuántos sabemos que Satanás es muy astuto? Y antes de continuar, y quiero compartir contigo 3 o 4 pasos, y enlazando lo que fue el mensaje de la semana pasada, cómo tú y yo podemos mantenernos, estar alertas en este tiempo o en esta hora en la que tú y yo vivimos. Y yo te decía algo, Satanás es muy astuto y aún tú y yo lo podemos mirar dentro de los programas de televisión, en ciertos programas, diferentes cosas y cómo se presentan aún las películas de terror y todo lo que sucede, que de eso debemos de guardarnos y no debemos de dar lugar al enemigo y guardarnos de muchas cosas, no solamente de ello, pero aún todo lo que el enemigo hace es con un fin y con un propósito de mostrarnos la imagen tal vez de las cosas que vendrán o que sucederán, para que en cierta manera tú y yo no lo miremos como algo tan drástico o algo tan llamativo, sino que en cierta manera nos vayamos asimilando. ¿Cuántos entendemos que nosotros,
como personas somos personas que nos asimilamos a las circunstancias. Te puedo dar un ejemplo. Tú y yo somos personas que nos asimilamos a donde quiera que tú y yo vamos. ¿Cuántos de ustedes son de una nacionalidad mexicana o de una ascendencia o de orígenes mexicanos? Muchos de nosotros por medio de nuestros padres. Mas sin embargo, aunque cargamos a esa parte en nuestras vidas o en nuestros corazones, al momento de venir a radicar en este país o en esta ciudad, no quiero decir tus valores, pero nos hemos asimilado a la cultura de este país donde vivimos. ¿Cuánto lo entendemos? De la igual manera, la persona que está aquí va a habitar para allá, se asimila al lugar donde vive. Y tú y yo somos personas que muy fácilmente nos asimilamos al lugar donde vivimos, a las circunstancias o aún en el lugar, en el ámbito que estamos, aprendemos a, ¿cómo te diré?, asimilarnos. ¿Cuántos estamos entendiendo? Es una realidad. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. La gente que vive aquí, ¿cuántos sabemos que hay muchas veces hacia el otro lado, no quiero decir simplemente la frontera, pero lo que es todo México, existe lo que es a veces la inseguridad? La persona que está completamente aquí, si tú le dices vamos a Matamoros, ¿qué es lo primero que dice la persona? Yo de lejos, ¿verdad? O muchos, o hay personas que, tal vez no todos, pero muchos tienen el temor porque se han asimilado a la tranquilidad o al país que está en este lugar. No hay tanta violencia, no hay tanto conflicto, mas sin embargo la persona que vive de aquel lugar muchas veces dice, pues no pasa nada. Y tú dices, ¿cómo que no pasa nada? Porque en cierta manera ha aprendido ¿a qué? A lidiar con el conflicto y de alguna manera se ha asimilado a los peligros o a las cosas en las que vive. La persona que está acostumbrada a lidiar con el estrés por el trabajo, por diferentes circunstancias, está acostumbrada a eso. Pero tal vez puede venir alguien más y dice, bueno, a ver, déjame hago tu trabajo por un día, y luego dices, ay, pues es que tu trabajo es bien difícil. Y tú dices, ¿por qué? Pues si todo está bien, es un mismo orden. ¿Por qué? Porque la persona que en cierta manera ya se acostumbró a lidiar con el conflicto o con el problema, si tú quieres laboral, muchas veces ya se asimiló, se acostumbró a estar en ese lugar. ¿Cuánto estamos entendiendo? El cuerpo o el ser humano se acostumbra, porque somos personas que nos asimilamos, y aún en ello puede caer, si tú le quieres agregar como un paréntesis, el conflicto en el que muchas veces nuestra salud es afectada por el estrés. Y uno puede decir, bueno, pero pues si yo no siento que estoy en tanto estrés, no lo sientes que estás en tanto estrés porque tu cuerpo se ha asimilado rutinariamente todos los días estar en esa constante ir y venir de tantas cosas que aunque no lo miremos como estrés, el cuerpo está estresado, pero nosotros no lo vemos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Nos aprendemos a asimilarnos a los lugares, bueno, somos, vamos a ponerlo de esta manera, personas que nos asimilamos o nos acostumbramos muy fácilmente. Y el enemigo es muy astuto. Muchas de las cosas, cuando una persona está acostumbrada a estar constantemente en una vida de pecado, ni cuenta te das que vives en una vida de pecado. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos por medio de él? ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos y sin Elohim en este mundo? Muchos. Mas sin embargo, si yo te dijera, ¿hace cuántos años que tú te convertiste? Y yo entregué mi vida hace 10, 15, 20 años, tú me podrías decir, bueno, yo lo entregué hace 4. Y si yo te dijera, hace 5, hace 2 años, antes de que tú te entregaras a él, o 3 años, 4 años, ¿cuántos entendíamos que estábamos viviendo una vida de pecado?
Era una manera de vivir o era un estilo de vida en cada uno de nosotros que inconscientemente no nos dábamos cuenta que nuestros hechos y nuestras acciones eran muy diferentes a aquel plan y propósito que Yahweh tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque nos aprendimos a asimilarnos en una vida de pecado. Y eso es una realidad. Y Satanás es muy astuto. Aún las cosas, inconscientemente, siempre el enemigo va a estar al acecho, y que aún la misma palabra dice que hay 5, habla la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas que fueron sensatas y 5 de ellas que no lo fueron. 5 de ellas que estaban conscientes o viviendo el tiempo en el cual estaban esperando y sabían que a quien esperaban era ¿quién? Al Mesías. Más otras 5 fueron insensatas, no eran conscientes del tiempo y de la hora en el que estaban. Aunque estaban esperando al Mesías, inconscientemente no lo estaban porque no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Si tú y yo ponemos eso en una perspectiva, muy pocas veces las 10 vírgenes nos hablan todo lo que conforma el cuerpo del Mesías, todo el cuerpo de creyentes, toda la asamblea, todos nosotros, aún los que estamos aquí, los que están fuera, los que están lejos, venimos a conformar el cuerpo del Mesías. Mas también de ese cuerpo del Mesías tenemos que entender que solamente hay un remanente o que una parte que es consciente y otra parte que no lo es, aunque viene a formar parte del cuerpo del Mesías o parte de la asamblea del Mesías, y aún aunque está en este lugar o puede estar en un lugar de reunión, en una iglesia, en una quejilá, lo que tú quieras, en cierta manera no significa que es una persona que está atenta o despierto a esa hora o en la hora en la que tú y yo estamos viviendo. No sé si me están entendiendo, porque es una verdad. Muchos de nosotros, bueno, tal vez yo no me cuento en esa área, pero ¿cuántos de ustedes, o vamos a ponerlo no de ustedes, pero cuánta gente no ha crecido o en una iglesia evangélica, católica, lo que tú quieras? Mi abuelita era muy dada a que cada sábado, cada domingo, era de ir en la mañana a la iglesia. Y me decían, ¿te vas a quedar con tu abuelita? Y yo decía, no me quiero quedar con mi abuelita. Porque automáticamente ya sabía que me iba a quedar en la casa de mi abuelita y iba a ir a la iglesia. Porque no me iban a dejar solo. Para que hiciera travesuras o hiciera un desmán ahí en la casa, ¿verdad? Pero quien creció en cierta medida en ese ámbito, y no estoy diciendo todos, y más adelante me vas a entender por qué, pero quien creció en ese hábito desde pequeño, el estar en una iglesia, viene a ser parte de algo rutinario o parte de su vida. Mucha gente que creció de esa manera puede estar hoy en día en una iglesia, en una asamblea, en un lugar de reunión, pero eso no significa o que sea una persona salva, porque nuestra salvación depende de muchas cosas, no es simplemente el de congregarnos. No significa que está atento y a la hora en la que se está viviendo, porque puede ser parte de una rutina o parte de algo. Cuando hablamos de todo el cuerpo del Mesías y que todos venimos a conformarlo, mucho de lo que es el cuerpo del Mesías no está consciente. Muchos sí, pero muchos no, del tiempo y la hora en la que estamos viviendo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo tiempos muy parecidos, o si no es que muy cercanos al tiempo y a la hora cuando el Mesías regresará y retornará? Y no simplemente por hablarlo y por decirlo, sino que muchos hechos y acontecimientos así lo marcan en cierta perspectiva, que el Mesías o que el retorno del Mesías está más cerca de lo que tú y yo esperábamos. ¿Cuántos estamos conscientes de ello? ¿Cuántos de nosotros podemos entenderlo? ¿Y sabes por qué te hablo esto? Yo no sé, yo no lo había mirado.
tal vez ya lo habías visto tú, pero en el año 2015, y me quiero basar aquí en lo que tengo apuntado, no tomé directamente mis notas, sino que te voy a hablar del corazón, parte de lo que tengo aquí, pero hay algo que se conoce como el arco, vamos a llamarle el arco del triunfo. ¿Cuántos lo llegaron a escuchar? O el arco de Baal. ¿Nadie? Ese lo pusieron en Nueva York y déjame hacer un poquito nada más de referencia o de historia aquí un poquito. Fue una construcción antigua, una reconstrucción antigua, el arco de Palmira en Siria. Se construyó primeramente en Washington, se cree que aproximadamente este arco del triunfo, se le conoce como el arco de Baal, fue destruido en el año 2015 por Siria. Teniendo su destrucción, de igual manera este arco se reconstruyó. Te estoy hablando cuando tuvieron el proyecto en el 2016, al 2015 estuvo el proyecto, 2016, 2017. Se había hablado que para principios de 2017 se había cancelado o no se había llevado a cabo, pero vemos más adelante que sí se llevó a cabo en el año 2018, en el año pasado. También no solamente se reconstruyó, que fue como parte de un patrimonio cultural mundial. Según el Instituto Arqueológico Digital, el arco también se ha exhibido en varios lugares del mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York, Londres, Dubái. Sin embargo, algunos llaman a la estructura el arco de Baal, diciendo que tiene un significado espiritual. Está ensamblado y exhibido frente al Capitolio de los Estados Unidos, aproximadamente que fue, creo que en septiembre estuvo exhibido, tú lo puedes buscar, fueron alrededor de 5 días en lo que ese arco estuvo exhibido en el Capitolio de los Estados Unidos. Y según el sitio, muchos hablan, el sitio israelí de noticias, para ir al templo de Baal en Palmira, un pagano habría tenido que caminar por debajo del arco en su camino o a su caminar por ese lugar. O sea, era como parte que si iban a dirigirse a un lugar, era como, vamos a llamarle como parte de un ritual en el que podías caminar o tendrías que caminar por abajo de ese lugar, por abajo de ese arco. Si tú miras la foto que se le tomó frente al Capitolio, estaba lo que era el Capitolio, pero precisamente haz de cuenta que la foto que fue tomada estaba lo que era el Capitolio y hacia una fotografía estaba ese arco, el que fue una impresión digital que fueron de varias estructuras un poco alto, y hacia el fondo de ese lugar se miraba lo que era parte del Capitolio, o se miraba, fue en el año pasado por septiembre 26 a septiembre 30 más o menos, creo que aproximadamente entre esas fechas. Y según el sitio, el arco original fue destruido por los combatientes de ISIS en octubre del 2015. Aún otros eruditos que han estudiado esta parte, algunos conocen, creo que es Jonathan Cahn, habló acerca de ello, y señaló que era parte de un dios Baal, o que tú y yo podemos mirar, buscamos o indagamos respecto a ello, que era el dios de la fertilidad y de sacrificios infantiles, y que aún en Nueva York y en Washington, las ciudades claves detrás de todo eso eran diferentes sacrificios que se llevaban a cabo en aquellos lugares, que estaba establecido, que fue destruido, pero que era parte de, déjame mirar aquí, había apuntado en mis notas. No lo tengo, pero lo voy a compartir, ya lo tenía. Si tú y yo vemos parte de ello, o lo que podemos entender, eran diferentes sacrificios. Número uno, se presentaban a los hijos dentro de aquel lugar, o en ese templo de Baal, o el arco de Baal que se le conoce, que estaba situado en aquel lugar que después fue destruido. Muchos años después, tú y yo podemos entender que parte de los rituales y de los sacrificios que se llevaban a cabo, número uno era exponer,
lo que era la homosexualidad y muchas cosas indecentes que se llevaban dentro de aquel lugar. No solamente eran cosas indecentes, pero también se sacrificaban los bebés recién nacidos, eran como parte de ese sacrificio presentados dentro de ese templo o dentro de ese arco. Eran presentados como parte de un sacrificio donde se presentaban, aún la misma escritura en el libro de Deuteronomio dice que no presentemos a nuestros hijos en sacrificio ni que los hagamos pasar por el fuego, y diferentes cosas que la palabra tiene instituidas respecto a todas estas enseñanzas paganas que se llevaban mucho tiempo después, que permaneció hasta el 2015, que después fue destruido por el pueblo de ISIS. Pero si tú miras, fue un arco que se construyó como parte de un proyecto multinacional o mundial, trayendo la recreación de este arco para que fuera exhibido en diferentes partes del mundo. No solamente en Nueva York, en el Capitolio, en Dubái, donde se trató de permanecer oculto por cierto motivo. No se habló mucho de ello, pero pues en parte podemos darnos cuenta que ahorita ya nada del internet puede estar oculto, cuanto lo entendemos. Y en ese lugar en Dubái es un lugar de alta economía, de mucha gente, de mucho dinero, y mucha gente de diferentes entidades fueron a ese lugar donde se llevó a cabo y se presentó. Y tú y yo podemos decir, bueno, es parte de un proyecto multinacional, es parte de esto, pero si tú y yo vemos todo lo que hay detrás de ello, ¿cuánto vemos que Satanás es muy astuto? Y aún parte del pueblo evangélico, tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque es como si se abrieran portales a todas estas cosas que se llevaban a cabo en tiempos antiguos. Y si tú miras parte de Estados Unidos, ha sido un lugar donde muchos de los abortos se han llevado a cabo. ¿Y cuántos entendemos eso? Es quitar la vida a un ser humano. Un aborto, porque aún ciertos días de gestación ya respira, aunque es parte de un feto, ya respira, ya es creación, ya está formado en cierta manera. Y muchos de ellos dicen, bueno, pues para ahorrar y por lo que tú quieras o por diferentes cosas, se llevan a cabo todas estas cosas, mas cuando debemos darnos cuenta cómo Satanás es tan astuto, y que aún ese lugar se ha venido paseando por diferentes partes. No sé, desde ayer lo estuve mirando, no sé si todavía lo siguen poniendo en diferentes lugares, pero hasta el día de septiembre fue cuando estuvo en el Capitolio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender con ello? Satanás, número uno, es muy astuto y siempre está buscando la manera de poderse infiltrar y de meter dentro de todos los lugares. Y yo te dije la semana pasada, ¿cómo operan? Hablábamos del libro de Génesis, los Nefilim, los ángeles caídos, que son seres sin cuerpo, pero que en cierta manera buscan posicionarse en lugares estratégicos para en cierta manera gobernar. Y te lo dije, se establecen en instituciones, en gobiernos, en diferentes áreas, en las escuelas, en muchos lugares, y que tú y yo podemos darnos cuenta que esa es la manera en que el enemigo opera y en que el enemigo gobierna. Y tú y yo debemos de estar atentos, voltea con la persona que está a tu lado y le debemos de estar atentos ante todas estas cosas. Porque todas estas cosas apuntan inminentemente al regreso o al retorno de nuestro Mesías. Y aún qué significa todo ello, ese arco se había primeramente establecido por Roma cuando tuvo una batalla en contra de cierto pueblo israelí, que en parte levantar esa estructura era cómo los habían sometido bajo su gobierno. Hablando del pueblo israelí, ¿qué significaría ahora para en tiempos, en la hora en la que tú y yo estamos viviendo? Es como si nuevamente se levantara un gobierno diciendo que el pueblo de Yahweh tiene que volverse a someter bajo ciertas normas y bajo ciertas reglas. Muchas de las cosas que tú y yo podemos entender y que ciertamente lo vemos y podemos darnos cuenta de muchas cosas, no por lo que está sucediendo, sino por las cosas que está profetizado dentro de las Escrituras, que ciertamente
una de las cosas que siempre el enemigo ha querido hacer, y el plan de él es destruir al pueblo ¿de quién? De Yahweh, y de hacer guerra, como dice el libro de Apocalipsis, en contra de la descendencia de la mujer, que tú y yo venimos en parte a ser parte de ese cuerpo, parte de ese remanente, y que siempre el enemigo está buscando la manera de someternos y de destruirnos, porque es una guerra constante en contra del pueblo de Yahweh, que somos tú y yo. ¿Cuánto lo entendemos? Y aunque tú podemos decir, bueno, son cosas, pero son cosas que tenemos que estar abiertos espiritualmente, porque dice la palabra, dice que tú y yo conocemos las artimañas del enemigo de Satanás para que él no tome ventaja en contra de quién, de nosotros. Volviendo al punto, son tiempos difíciles, vamos a poner, y con esto quiero entrar en ciertos puntos antes de que transcurra la hora. Y son tiempos en los que también está decretado un tiempo de cosecha. Que así como estamos viviendo, se están viviendo tiempos difíciles, también la palabra que serán tiempos de cosecha, porque muchos estarán en cierta manera buscando la salvación a sus necesidades. Cuando los tiempos se levantan y los tiempos son difíciles, así como son tiempos de angustia, también vienen a ser tiempos de gran cosecha, porque hay mucha gente que correrá de un lugar a otro tratando de buscar salvación y respuesta a sus necesidades, a sus conflictos y a sus problemas. ¿Cuánto lo entendemos? Hay mucha gente alrededor del mundo muy sensible, muy quisquillosa, vamos a llamarle de esta manera. Que no le puedes decir nada, que si tú te acercas o tú le dices algo a esa persona, muy fácilmente esa persona se ofende. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Gente que tú dices que te la tendrías que acercarte a él como si caminaras entre cascarones o piedras, no sé cómo dice el dicho, ¿verdad? Porque no sabes que si vas a decir algo, si vas a hacer algo, ya lo ofendiste, ya le molestaste o ya lo hiciste sentir mal. Hay gente, gracias al Padre que aquí no, ¿verdad? Pero es necesario que también sepamos. Hay gente que es muy de esta manera, que no se le puede decir nada, son vidas, número uno, fragmentadas por la vida, frágiles, personas con heridas, que puede ser una persona muy resentida, que lo toma todo a mal. Es una persona que tiene una vida fragmentada, y Yeshua principalmente dice que un ciego no puede guiar a otro ciego o no puede sacar a otro ciego. Una persona con heridas en su vida, una persona que ha sido muy fragmentada por las cosas de la vida, es una persona que está en atadura, y que esa persona, por más que quiere y por más que desee, no puede liberar y desatar a otro, porque un ciego no puede liberar o desatar a otro ciego. ¿Cuánto lo entendemos? Porque primeramente la vida de esa persona necesita ser ¿qué? Sanada. Cuando se intenta, sin cierta manera, no solo de ir con la palabra, pero son personas ciegas que no pueden desatar a otros. No logramos mucho, principalmente porque sus vidas, o no se logra mucho porque sus vidas están fragmentadas, y tenemos primeramente que recibir una sanidad en nuestras vidas. Porque cuando se empieza a recibir esa sanidad, déjame apegarme a mis apuntes, la vida cambia. ¿Cuántos entendemos esto? Cuando la vida de una persona empieza a ser una vida restaurada y una vida sanada, y la sanidad no es algo externo, porque tú y yo podemos dar una apariencia, una imagen, tener una máscara de poder decir que los demás me miren y que todos puedan decir, esta persona siempre tiene el ánimo bien alegre, o siempre está con un ánimo y con un ímpetu. Pero una cosa es lo que se mira externamente y otra cosa es lo que se lleva en el corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a llamarle, son apariencias.
Hay gente que puede tener una apariencia que nada pasa, que nada sucede, pero su vida es un conflicto emocionalmente, internamente, en su casa, en su familia, en diferentes áreas, pero aquí yo no reflejo nada. Y cuando viene una sanidad, la sanidad tiene que venir desde adentro hacia afuera, para que esas cosas se empiecen a mirar hacia algo externo, donde es donde tú puedes mirar la vida de una persona que conforme la palabra va sanándolo, va restaurándolo, se empiezan a mirar unos cambios. Su semblante ya no es el mismo. Su ceño fruncido ya no lo es tanto. Ahora ya sonríe un poco más. Ya se le ve un brillo más en la cara al que se le miraba. Y no es que esa persona se haya blanqueado, pero empieza a tener una imagen diferente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Empieza a cambiar. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Porque el corazón es producto de todo lo que tú y yo llevamos. Cómo está nuestro corazón, si está tan fragmentado, si está tan herido, es algo que tú mirarás hacia afuera de la vida de esa persona, que por más muchas veces que se trate de ocultar o no sacar a la luz, es el reflejo, el semblante viene a ser un reflejo de cómo está ¿qué? El corazón. Nunca te has acercado a una persona y le dices, ¿cómo estás? Bien. Pero su bien y su semblante refleja otra cosa muy diferente. Porque es lo que se lleva en el corazón y no se puede ocultar. Así como la alegría que está dentro del corazón se ve reflejada, también la tristeza. Por más que se quiera poner una cara, en cierta manera hay un reflejo de lo que hay donde, internamente. Y Yahweh tiene que sanar ¿dónde? Aquí. Tiene que desatar lo que es por dentro para que nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser transformadas. Y cuando esa vida o esa persona empieza a ser transformada, renovada y sanada, se empiezan a mirar cambios muy significativos en la vida de esa persona. Ya no da las excusas que daba anteriormente. Porque ahora ha aprendido a rendirse a la voluntad de Yahweh y no se escuda más en su vida, en sus acciones. Ya no tiene tantas excusas porque ha aprendido, número uno, a rendirse a la voluntad de Yahweh, a arreglar la vida conforme a los principios y a los propósitos de Yahweh, y se empieza a mirar una vida sanada y restaurada. Y eso es algo que se empieza a mirar y que se empieza a reflejar, porque una vida que está fragmentada y que está con heridas, número uno, que no quiere recibir un cambio, siempre tendrá excusas para todas sus acciones y para todo lo que ella hace. Y número uno, nunca dará su brazo a torcer, porque siempre saldrá primeramente lo que es su opinión, su propósito, por qué lo hizo, y siempre querrá justificarse de una y otra manera. No cambia. Porque no ha aprendido a rendirse a la voluntad de Él. Pero cuando esa vida va siendo cambiada y transformada, ya no están tanto esas excusas, sino que ahora en cierta manera aprende a tomar sus responsabilidades y aprender a decir, yo hice mal. Pero no solamente a decir que hizo mal, sino que ahora se rinde a la voluntad de Yahweh para que la voluntad de Yahweh empiece a traer un cambio en la vida y en el corazón de esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Hay mucha gente que se autojustifica. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es bueno autojustificarse. Nos dañamos. Te dañas a ti mismo y dañas a otro. Y nunca alcanzarás a mirar el plan y el propósito de Yahweh cumplido en tu vida. Porque aún la misma palabra nos lo expone. ¿Cómo podemos ser libres? Una persona libre puede liberar, di conmigo, a otro. Una persona que no es libre no puede liberar a otro. Cuando una persona que no está sanada, o que hay una vida no sana, o que no ha sido, vamos a llamarle, que no ha recibido una sanidad,
es una vida muy retraída, o puede ser una vida o una persona no solamente tal vez retraída, pero puede ser una persona agresiva. Y necesitamos asegurar, número uno, que somos libres para poder liberar a otros. Una persona que se encuentra de esa manera es una persona que se queja constantemente de la vida, o que ha pensado que en la vida se ha enseñado tanto con él que por eso siempre le va mal. Y eso es lo que Satanás siempre ha hecho pensar y creer a la persona, porque nunca le ha permitido abrir sus ojos y darse cuenta que el causante de todos sus hechos y sus acciones es la vida de esa persona, y no la vida y no las personas exteriores. Porque quien vive de esa manera piensa simplemente, ¿cuántos hemos conocido personas, o tal vez has conocido? Pero una gente que no está sanada piensa que la vida se ha enseñado tanto con él y que la vida ha sido tan injusta. Y hay gente que dice que la vida es tan injusta. La vida no es injusta. En cierta parte, tú y yo somos agricultores. Amén. Un agricultor siembra, y lo que tú y yo sembramos cosechamos. No es que la vida se ha enseñado tanto con nosotros. Tal vez es producto de lo que hemos sembrado que estamos cosechando. Y esas cosas tienen que arreglarse. Y esas cosas se arreglan cuando uno viene a los pies y a los caminos de Yahweh, para que Él nos sane, para que Él nos restaure. Y una vez que tú y yo somos libres y liberados, podamos liberar y traer sanidad a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es una realidad. Número uno, ¿cómo podemos asegurar nuestra libertad para poder liberar a otros? Número uno, asegurándonos que hemos nacido del Ruach, del Espíritu, y que estamos llenos de Él. Tenemos que asegurarnos, cada uno de nosotros tiene que asegurarse, número uno, que hemos sido salvos y que hemos recibido un verdadero nacimiento y que estamos llenos de su Ruach, llenos de su Espíritu, para poder liberar a otros. ¿Cuánto lo entendemos? Si no estamos completamente llenos y no hemos recibido sanidad, no podemos liberar a otros. Y si no he recibido un verdadero nacimiento, de igual manera no puedo ser sanado. Porque me justificaré, siempre tendré una autojustificación para mis hechos y para nuestras acciones. Y una persona que es nacida verdaderamente de nuevo es una persona número uno que reconoce sus fallas y sus errores. Yo no puedo decir que soy salvo sin primeramente, tú y yo teníamos un concepto muy arraigado, o el pueblo evangélico. Dentro del pueblo evangélico se decía, aún tú lo puedes mirar dentro de los conciertos, y no estoy hablando mal, pero teníamos un concepto muy arraigado. Si hacía un llamado al altar, y uno podía decir, bueno, ¿cuántos se acercaron al altar? Y te estoy hablando a personas sin conversa. Bueno, se acercaron 5 o 6, y uno puede decir, bueno, ¿y cuántos fueron salvos? 5, porque 5 se acercaron. Si hace un llamado en un concierto para una salvación y para recibir salvación, y se aglomera tal vez toda la multitud y no hay lugar enfrente. Y uno dice, ¿cuántas almas fueron salvas? Muchas. Pero tú lo puedes mirar. Eso lleva a un proceso. Porque no solamente es el de acercarnos, pero es el de reconocer nuestros hechos y nuestras acciones y poder venir a un arrepentimiento, a un Teshuvah verdaderamente, donde en nuestros corazones. La palabra lo describe de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Número uno, creer. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia y con el corazón se confiesa para salvación. Yo no puedo confesar algo que primeramente yo no creo. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo te voy a decir que creo en algo es porque lo creo, ¿dónde? Aquí. Yo no puedo confesar que Yeshua es el Adón y Señor si yo no lo creo, ¿dónde? Aquí en el corazón. Dice, porque es necesario que quien se acerque a Él crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Mucha gente puede tener una confesión y puede declarar que ha sido salva,
Pero tú puedes mirar que hay ciertas cosas que tienen que suceder, y eso estaría hablando los miércoles también de la misma manera. Hay cosas que suceden dentro del corazón de esa persona que dan indicios de un verdadero nacimiento, un genuino nacimiento en la vida de esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra dar frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Son cosas que se deben, los frutos, di conmigo, deben demostrarse. Si voy a dar frutos dignos de arrepentimiento, significa que con mi vida o con mis hechos tú mirarás o observarás si verdaderamente ha habido un arrepentimiento genuino en mi corazón o no lo ha habido. Porque yo puedo decir que sí, pero tal vez puedo seguir siendo la misma persona, con las mismas justificaciones, con las mismas heridas, y nunca dejando y permitiendo quien que obre y trabaje en mi vida sea Él. Porque se debe de notar, se debe de mirar. ¿Cuánto lo entendemos? Número uno, podemos estar asegurados que hemos nacido del Ruach. Podemos decir o tener no necesariamente, vuelvo a repetir, somos personas de hábitos o somos criaturas de hábito que nos acostumbramos o nos asimilamos. Y desde chiquito tal vez empiezan a mirar, y te lo dije de esta manera, si hemos venido desde un comienzo a la iglesia, tal vez eso se puede mirar y reflejar, pero no significativamente puede estar acondicionado o estar en un hábito. Una vida con actitudes es una vida que se refleja, es una vida que se ve. No es solamente el pasar al altar o el concepto que teníamos, pero va más allá, que es de una vida cambiada y una vida transformada. No porque una persona pase al altar significa que esa persona es salva. Porque debe de haber primeramente un genuino arrepentimiento, que tú y yo venimos a entender que es un verdadero teshuvá, seguir los caminos de Yahweh, y el nacimiento nuevo se ve primeramente desde nuestras acciones, cómo nos conducimos en la vida, y el verdadero nacimiento nuevo en los niños vienen a ser el reflejo, no solamente, déjame ponerlo de esta manera, el verdadero nacimiento se ve en la vida y en el corazón de una persona cuando así lo ha hecho, y nos conducimos y actuamos y tratamos de caminar conforme los principios, los estatutos establecidos por Yahweh. Pero un nacido de nuevo también pueden ser los niños. Crecen y vienen a ser conforme a papá o mamá. No porque mis hijos, y no me lo tomes a mal, pero tenemos que asegurarnos que nuestros hijos han recibido un verdadero nacimiento en su vida y en sus corazones. Porque no implica el hecho de que solamente nos acompañen y vengan con nosotros, pero en la vida de ellos se debe de mirar un reflejo que verdaderamente han nacido de nuevo y que creen y que conocen a su Salvador como su Adón y como su Salvador. Porque en el momento en el que crecen, la fe en su crecimiento, la fe tuya y la mía los acompañó o los acompaña. Y te lo voy a decir como algo muy chistoso. Pero yo le decía la semana pasada a Daniel, le digo, Daniel, vámonos a la iglesia, vamos a arreglarnos. Y él andaba ahí, juegue y juegue con el globo y avientándolo, y uno corriendo y yo separando las cosas que nos íbamos a llevar, y esto y lo otro, porque luego tenemos que ir para Matamoros. Y le decía a Daniel, ándale, ves para que te cambie tu mamá, o vente para cambiarte. Le digo, vámonos. Digo, vamos a la iglesia. Me dice, no. Digo, vámonos a la iglesia. Me dice, no. Y siguió jugando con el globo. Y me le acerco y me agacho y le digo, lo siento mucho, porque mientras tú vivas conmigo en este lugar, o en el lugar en el que estemos, tú me acompañas y tú vas a donde uno vaya.
Y nada más se ríe, ¿verdad? Y ya lo volvemos a cambiar. No quedó tan contento. Y tú dices, ay, pastor, es un niño. Pero es la manera, porque cuando los niños están en nuestra casa o los hijos, muchas veces nos pueden acompañar porque dice, si no me acompaña, me voy a ir como en feria. Pero eso no implica que han conocido verdaderamente a su Salvador y su Adón. Debe de haber una experiencia genuina en el corazón de ese joven y de esa joven que se pueda recordar que a pesar de que yo iba con mamá y con papá y lo acompañaba cada domingo, cada día, y estaba con él y lo acompañaba y no faltaba porque mis papás así me lo inculcaron, porque así me lo dejaron saber, debe de haber un parteaguas en la vida de cada persona o de cada joven donde pueda reconocer y de decir, en este momento o en ese momento o en ese lugar yo tuve una conversión genuina y yo le entregué mi vida a Mesías, a Jesús, lo que tú quieras, pero debe de haber un reconocimiento donde en el corazón y en la vida de aquella persona y de aquel joven. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos en el momento que fuimos salvos? El año, cómo lo recibiste, cómo lo conociste. Yo te lo puedo decir, es algo que nunca se me va a olvidar. Y en tu vida, joven, debe de haber eso también de la misma manera. Porque fue el regalo más maravilloso que tú has recibido que Él te pudo haber dado sobre tu vida. Un momento en el que tú dices, a pesar de que iba con papá y mamá, nunca se me va a olvidar el día en el que yo entregué mi vida a Él. Donde tal vez por tu confesión secreta o reconociéndolo en cierta manera, tú entregaste tu vida a Él. Porque si eso no sucede, es muy fácil que tú y yo podemos apartarnos del camino. Porque no hay una convicción. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es algo que se da, debe de haber. Y nunca se me va a olvidar, yo entregué mi vida a Él en el año 2001. Casi a principios del año del 2001. ¿Dónde lo vine a recibir? En medio de un estacionamiento de la sala de un cine. En ese momento fue donde yo entregué mi vida a Él, lo reconocí como mi Adón, como mi Salvador, y lloré abundantemente, como si algo hubiera sido marcado dentro de mí y dentro de mi corazón, si como algo que hubiera una herida que sangraba o estaba tan herida que dolía hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y no estoy diciendo que tiene que ser igual, pero nunca me voy a olvidar de ello. Y después vinieron lo que fue en los bautizos y me bauticé y vino el trato de Yahweh con mi vida y todo lo que Yahweh empieza a hacer para cautivarnos, para llamar nuestra atención. Pero nunca se me va a olvidar ese día. Para algo otros puede ser diferente, para algo otros puede haber sido, mi vida cambió drásticamente, fue de esta manera y fue la otra, o ya mis deseos, mis acciones ya no eran las mismas, porque en cierta manera un verdadero nacimiento, un genuino arrepentimiento se muestra con nuestras acciones y con nuestra manera de vivir. ¿Cuántos decimos amén por ello? Y eso es algo que sucede, que pasa dentro del corazón, algo que pasa dentro del corazón de cada persona. ¿Cómo nos conducimos? Número uno, debe de haber un tiempo de transición en la vida de cada uno, donde podamos decidir de nacer de nuevo, donde se sabe que yo pude nacer y tener un genuino arrepentimiento y un verdadero teshuvá a los caminos de Yahweh. Vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 6. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer desde el capítulo 3. Dice, mirar cuán bueno es el amor que nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Elohim. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero ¿cuál es el regalo más grande que tú y yo podamos recibir? Él. Tu regalo más grande que tú pudiste haber recibido o que puedes recibir
es el de conocerle a Él. Porque nada se compara a ello. Nada se compara al conocerle, el que puedas tener tu paz, tu tranquilidad, tu confianza puesta en algo seguro, no en una fe. Todos creemos, amados. Todo ser humano tiene la capacidad y todo, aún el que dice, es que yo no creo, esa persona cree. Todos en cierta manera creemos en algo. Y mucha gente ya por último dice, ¿qué más tengo que perder que poner mi confianza y si me fe en Él, a ver si mi vida es cambiada y mi vida es transformada? Porque muchas veces buscamos por muchos lugares y por muchas partes cómo nuestra vida puede ser cambiada, cómo poder encontrar una paz y una estabilidad, y empezamos a hacer un montón de cosas y hacer un montón de esto y del otro, y nada puede traer la paz y la seguridad y la confianza que es el venir a los pies de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque tu vida no está puesta en algo. Está puesta en el autor y consumador de todas las cosas, que es Yeshua HaMashiach. En el autor de todo. Y es en algo seguro. No es algo vano. Es algo verdadero. Que no importa cuántas cosas puedas tener, puedas poseer debajo de este sol, debajo de esta tierra. Si vienen los conflictos económicos, si vienen las crisis, si el mundo se pone de cabeza o se pone de pie, nadie te puede quitar la seguridad que tú tienes puesta en Él. Te podrán quitar todo, pero nunca podrán quitarte la fe que tú tienes puesta en Él. Eso no te lo puede robar nadie. Ni el mundo, ni el enemigo. Nadie te puede robar esas cosas. Porque es algo seguro. Algo donde puedes echar raíces y en algo donde es verdadero. Dice, 1 Juan capítulo 3, dice, mirar cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre. Dice, para que seamos llamados hijos de Elohim. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuán grande es su amor por ti, por tu vida, que nos dio o nos otorgó el derecho de ser llamados hijos. Hijos tiene un gran valor. Ser hijo tiene beneficios. Una cosa es ser creación suya, criaturas suyas, y otra cosa muy diferente, el que seamos hijos. ¿Cuántos de aquí son hijos? ¿Cuántos aquí son padres? Ahora ya puedo levantar la mano. Ahora te dices que todos ustedes eran mis hijos espirituales, y lo son, en verdad, y los amo de todo mi corazón. Pero todos nosotros tenemos hijos. ¿Y cuántos de ustedes le dan al vecino antes de darle a tu hijo? ¿Digo sí o digo no? No le das. Porque a quien tú amas es a tu hijo. Y antes de darle a alguien más, le vas a dar a tu hijo. Y muchas veces aún sin merecerlo, porque así somos los padres, o así muchos padres. Y no quiero entrar en esas áreas, porque a veces damos más de lo que se merece o de lo que es merecedor. Yeshua dice, si vosotros siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden? Yahweh es tu Padre y Yahweh desea que te acerques a Él y que tú le pidas a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Y si no pedimos es porque no pedimos, y dice Santiago que si no piden es porque pedimos mal. Vamos a continuar, dice, mirad cuán grande es el amor del Padre que nos ha llamado sus hijos. Dice, y eso somos porque en eso, dice, el mundo no lo conoce porque no le conocía. Él dice, amados, ahora somos hijos de Elohim. Ahora, antes no. Antes no lo éramos. Dice Efesios 2, dice que éramos, que estábamos sin esperanza y sin Elohim, ¿dónde?
en este mundo. Mas ahora, dice Santiago, primera de Pedro 3, dice, amados, mas ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos a Él tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se santifica en Él así como Él es puro. ¿Cuántos sabemos que Él vendrá y que Él retornará? Todos. Por eso creemos en un Salvador. Y el Salvador es alguien que nos rescatará y que nos va a redimir, y que ya lo hizo por medio de su sangre, pero también nos rescatará de las cosas que habrán de venir pues, de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? Y si tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en Él, ¿qué dice la palabra? Dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se santifica en Él, así como Él es puro. Quien sabe que Él vendrá y que Él retornará, esa vida se santifica y se guarda delante de Yahweh. ¿Cuántos decimos amén? ¿A cuántos de ustedes alguien tiene que llamarle por teléfono y decir, hermano, te estoy viendo? Ya hiciste mal. No honraste a tu hermano, no respetaste a tu prójimo, no lo amaste, no le diste la mano al que estaba desnudo, yo no sé, muchas cosas. Porque tienes una esperanza puesta en Él, y porque tienes esa esperanza puesta en Él, te santificas a ti mismo. Te guardas, vamos a llamarle, quien tiene la esperanza puesta en Él, guarda su vida, su andar y su caminar, para que sea irreprensible el día en el cuando Él venga. Amén. Dice, y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica en Él, así como Él es puro. Dice, todo el que practica el pecado, dice, todo el que practica el pecado también es infracción a la ley. Dice, pues el pecado es infracción a la ley. Vosotros saben que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. ¿Para qué Él vino a nosotros? Para quitar todo pecado. Dice, todo el que permanece en Él no peca. Dice, y el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia justo es, así como Él es justo. El que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo. Pero ¿qué dice el versículo 6 y el 7? Dice, todo el que practica o todo el que permanece en Él no peca. Dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha ¿qué? Conocido. Versículo 7 dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Dice, y todo el que practica el pecado es del diablo. Vuelvo a repetir, y lo he dicho otras veces, y lo voy a volver a decir. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es practicar, ser hacedor de algo. Practicar es algo, es un hábito. Es un hábito en nuestras vidas. El practicar es una persona que tiene un hábito diario en su vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es algo que tiene un hábito. Una persona que tiene como práctica el ejercitar algo, y no estoy hablando de que puedes salirte y de que puedes desviarte y puedes decir fallé. Una cosa es fallar y otra cosa es practicar. Tú puedes caminar por la vida y no estoy diciendo que eso vaya a ser justificación. Pero una cosa es que tú vayas por la vida y que cometas alguna infracción y tú digas, ya la regué. Una expresión muy simple. Y te sientes mal. Pecaste. Te saliste. Te desviaste, si tú quieres, de la norma que tienes establecido, porque en ti no estaba el pecar. No sé si me estás entendiendo. Una cosa es practicar y otra cosa es la regaste, pecaste. Pero no es algo que es constantemente tú hagas a diario. Es muy diferente cuando una persona constantemente a diario peca.
Ese no es que se salió de la norma y lo establecido. Esa es su forma de vida. Esa es su forma de conducirse en esa vida. Es de practicar el pecado constantemente, diariamente, en todo tiempo. Y otra cosa es muy diferente, que pueda uno pecar, que se salió de esa norma establecida de Yahweh y que digas: pequé, hice mal. Y pides perdón. Y Él te perdona, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero son cosas muy diferentes, que una es cosa que se practique algo por regularidad, que es algo que tal vez no harías, vuelvo a repetir, a diario. Pecaste. Eso es caer. Es cuando tú dices: caí. ¿Y qué caí? Pequé. Porque no estaba en mí quererlo hacer. No es algo que a diario hago, que pienso. Lo hiciste. Pero hasta ahí llegó donde el caer. No significa que, bueno, llegué, pedí perdón y luego mañana lo vuelvo a hacer y luego mañana. Eso ya es practicar. Es tener una forma de practicar una conducta diariamente. Eso es caer. Y no podemos engañarnos. ¿Cuántos entendemos? No podemos engañarnos a nosotros mismos. Y con esto quiero terminar. Y la siguiente semana continúo con los puntos que quiero darte. Cuando tú y yo nos autojustificamos, tú y yo nos engañamos. ¿Cuántos lo entendemos? Yo puedo justificarme y tener una autojustificación para mis hechos y para mis acciones. Y puedo haber cometido una infracción. Pero en el momento en el que yo me autojustifico, y yo digo: es que no quería hacerlo, pero pues es que me llevaron y pues ni modo. Y busco tratar de sacar culpables al vecino, al pariente, al amigo, el vecino, lo que tú quieras. Y a quien se engaña somos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No es nadie más. Los principalmente afectados somos nosotros, porque mientras nos seguimos justificando, nunca será esa venda quitada sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, y el enemigo siempre tomará ventaja en nuestras vidas y siempre viviremos esclavizados bajo las manos del enemigo, porque siempre los demás tienen la culpa. Los demás me hicieron que yo hiciera, los demás hicieron, es que la vida me llevó y que yo tuve que tomar esas acciones, y nunca voy a poder venir a un arrepentimiento genuino y a un Teshuvah para que mi vida sea sana y pueda ser restaurada en los caminos de Yahweh. Y así es como actúa el enemigo. Y puedes mirar gente por años y por años y por años, y siempre va a tener una autojustificación para sus hechos. Mas cuando la acción correcta es lo que David dijo, de un hombre que estaba siendo transformado y renovado, y que le decía: no apartes y no quites tu Santo Espíritu de mí, devuélveme el gozo de tu salvación para que pueda compartir a los pecadores. Y lo que David decía cuando vinieron las circunstancias, David decía: aún en mi propio daño, ¿qué? Juro. Si tú recuerdas la vida de David, ya había pasado por un problema. David ya se había justificado. Cuando tomó la mujer de Betsabé, a Betsabé, la mujer de Urías Eteo, y mandó a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo mataran, y luego se llegó a ella, iba a tener un bebé, y para que no se descubriera su pecado, mandé a traer a Urías Eteo para que durmiera en su casa, y Urías no lo hizo. Como todo un buen guerrero, durmió afuera de su casa, porque dijo: ¿cómo voy a dormir en mi casa y con mi mujer cuando todo el ejército está enfrente de batalla? Era algo indeseable para él, y lo volvió a llamar, y de diferentes maneras. Por último le dio una carta, y aunque llevaba su propia carta de decreto de muerte, fue y la llevó y no la abrió. Rectitud por los dos lados, uno actuando mal y el otro actuando muy bien. Fácilmente Urías pudo haber hecho, bueno, tal vez antes se llevaban un sello, ¿verdad? Antes puedes poner a la luz y la gente puede mirar, o la lámpara, y puedes darte cuenta, pero no la abrió, no lo hizo, y ocultó su pecado. Y cuando vino el profeta Natán y le dijo: David, ¿sabes una cosa? Un hombre que tenía una oveja, dice:
Había un hombre que tenía una oveja y uno que tenía muchas. Dice, vino aquel que tenía varias ovejas y se le quitó. Y viene bien indignado David y dice, ¿quién es ese hombre? Tú. Y vemos el proceso y David diciendo cómo tu mano se agravó sobre mí. ¿Sabes que el pecado es como un peso? Cuanto más tú y yo tratamos de ocultar el pecado en nuestras vidas, es como si el pecado cada vez más y más fuera siendo como una losa tan pesada que es tan difícil de poder quitar sobre nuestras vidas. David lo dijo, dice, sentíse por cuando que oculté mi pecado, sentí que tu mano se agravaba, se hacía pesada sobre mí. Mas cuando lo confesé y lo declaré, ¿y qué es lo que hizo? David aprendió. De tal manera que David llegó a decir, aún en mi propio daño juro. Aunque sea responsable de los hechos y de las acciones y aún tenga que pagar lo que yo cometí, yo soy culpable de ello. Wow. Qué diferencia. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te damos, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Padre Yahweh, te pedimos que seas tú sobre la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos de poder asegurar, Padre, que nuestras vidas han sido verdaderamente salvas y llenas de tu Ruach, Padre, llenas de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, aún si es necesario el tener que identificar, Padre, áreas en nuestras vidas que no te hemos entregado totalmente. Que aunque tal vez te hemos dicho, Padre, tú eres nuestro Señor, nuestro Adón, nuestro Salvador, no hemos dejado que tú obres y que tú tengas, Padre, que mover donde es necesario. Porque tal vez nos duele, nos molesta, nos hiere. Padre, nos duele muchas veces. Pero te pedimos, Padre, que seas tú quien nos revele y que trabajes, Padre, aún en las áreas más escondidas de nuestras vidas, de nuestros corazones, que seas tú obrando en ello. Que aunque nos duelan, Padre, tal vez las heridas, seas tú obrando. Que aún aunque hayamos sido heridos, tu palabra dice que fiel es el que hiere, como aquel que sana también. Padre, si aún nos hieren, Padre, nuestras heridas, tu palabra dice que tú eres el que sanará, que tú eres el que vendará nuestras heridas, nuestros corazones. Padre, trata en esas áreas que no te hemos entregado. Y quita de nosotros, Padre, la mentira y el engaño, la autojustificación, Padre, de nuestros hechos y de nuestras acciones. Si es así como actuamos en la vida. Porque mientras siempre lo tengamos delante de nosotros, nunca miraremos tu bendición en nuestras vidas. Porque son cosas que nunca nos dejarán avanzar y nunca nos dejarán mirar tu mano poderosa obrando en nosotros. Porque nunca será quitada sobre nuestras vistas, sobre nuestros ojos, esa venda, Padre, que nos tiene, Padre, tan enceneguecidos, Padre, nuestro entendimiento. Y por más que deseamos ser bendecidos, no lo somos. Porque tú deseas un cambio, una transformación, Padre, que venga desde adentro hacia afuera. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nosotros y que esos frutos, Padre, dignos de arrepentimiento, puedan mirarse en nuestras vidas. Porque los frutos, Padre Yahweh, se ven. Y que así como son vistos, sean vistos en cada uno de nosotros. Que cuando al mirarnos puedan decir, ciertamente y verdaderamente, esa persona es un hijo de Yahweh. Queremos ser vasos, Padre, de honra para ti. Para que tú nos puedas usar y para poder desatar, Padre, las ligaduras y las ataduras de aquel que sigue atado. En el nombre de Yeshua.
Y todos decimos, amén. Manos levantadas. Llevarejeja Yahweh Beisbereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isaz Yahweh Panabeleja Beyasemleja. Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz. En Shalom.